Hemos titulado en esta mañana el texto basado en la historia de la sanidad de Jesús hacia este hombre sordo y mudo, o sordo y tartamudo, en Marcos 7, del 31 al 37, lo hemos titulado Jesús todo lo hace bien. Y ese título viene y sale del mismo texto, como lo hemos leído en el versículo último, 36-37, la gente decía, Jesús todo lo hacía bien. Pues basando en este texto y en este título, en esta mañana, ¿verdad? Y en esta historia que hemos visto, podemos comenzar diciendo, sin temor a equivocarnos, que Jesús ha venido al mundo siempre con la intención de ayudar, de bendecir, de sanar, de restaurar, de transformar y de ayudar a que el ser humano pueda conseguir lo que no puede conseguir de otra manera. Jesús ha venido al mundo para llenar nuestras vidas de todo aquello que no se puede llenar de otra manera. Jesús vino al mundo para, con las manos abiertas, ofrecer sus dones, darnos de su gracia y de su misericordia, porque tenía que ver con parte de su propia esencia, porque Jesús es Dios y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo siempre. Y en Dios y en Jesús no hay límites. Él se nos da abundantemente. Y también podemos saber por este texto que hemos leído, vamos a estudiar juntos, y por el texto de la semana pasada, sabemos también, y por la historia de todo el Antiguo Testamento, que Dios, y que en este caso Jesús, ayudaba a todos, judíos primeramente, pero también los gentiles. Cosa que, por cierto, hemos dicho, el pueblo de Israel se creían los favoritos y creían que solamente ellos eran a los que Dios iba a favorecer. Y ellos creían que a los gentiles, los no judíos, griegos y demás, los cananeos en este caso, ¿verdad?, que no merecían ni la misericordia ni la ayuda de Dios, cosa que no era cierta. Muy curiosamente vamos a observar cómo Jesús está aquí aplicando una manera muy particular de ayudar al sordomudo en el estado en el cual se encontraba. Aplicó un método muy concreto, incluso extraño para nosotros. Claro, está utilizando en esta manera en la que Jesús está actuando, está utilizando un lenguaje que el hombre entendía. Ya estamos acercándonos a lo que queremos decir. Porque era mudo, era sordo y era mudo. Por lo tanto, Jesús, de una manera, diríamos, personalizada, atiende a este hombre. Por lo tanto, visiblemente este hombre podía entender lo que Jesús iba a hacer con él y los pasos que Jesús estaba dando. Quizá para el resto de la concurrencia no tenía ni idea, pero Jesús estaba tratando a la persona de manera individual. Quien tenía que enterarse de lo que pasaba allí era él, no eran los demás. Por eso trata esos gestos tan extraños para nosotros, para nuestra propia cultura. Eran signos visibles para este hombre. Qué bien lo hace Jesús, ¿eh? Nosotros no, él sí. Qué bien lo trata, qué bien lo hace, qué bien siempre lo hace nuestro Jesús. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Dice también el texto, estoy en un preámbulo, porque, bueno, suspiró. Algunos dicen dificultad para que le entendiera, dificultad para actuar, en absoluto. Suspiró para mostrar o mostrando o expresando amor para esta persona, o en general, Jesús estaba suspirando, mostrando o demostrando amor por aquellas personas que tienen muchas necesidades. Quizá la palabra exacta no la tengo. Pero Jesús, en este caso, y este hombre sordo y mudo, representa a aquellas personas, aquel grupo de hombres y mujeres de toda la humanidad, que son incapaces, creo que la palabra más exacta, de comunicarse y de hablar, porque tiene estos problemas. Y por lo tanto, otras personas que son incapaces, que están incapacitados para algunas tareas. Y Jesús los trata personalmente. Ahí es donde queríamos llegar.
Y en ese suspiro Jesús está expresando el amor que tiene por la gente más necesitada. No sé por qué me viene esto a la cabeza. Soy padre, claro, será porque soy padre. Bueno, me lo estoy inventando, perdonadme, vuelvo atrás. Un padre que tenga 7 hijos, están todos muy bien y el menor tiene más problemas. ¿Qué es lo que hace ese padre? Se le dedica y se le ¿cómo se dice? Se desvive y lo demás, si tú ya estás casado, chiquillo, la vida te va bien. Y se desvive por sin dejar de atender los otros. Los padres nos equivocamos. Jesús nunca se equivoca. No olvidemos esto, ¿verdad? Que aunque usemos analogía para entendernos, esa analogía, la realidad supera a lo que yo pueda expresar con palabras que me viene en el momento. Las personas limitadas eran ayudadas por Jesús. Lo hemos visto a lo largo del Nuevo Testamento. Y en la Biblia hemos encontrado también muchas historias como estas. El paralítico de Betsaida, ¿os recordáis? El leproso, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús atiende personalmente a las personas con debilidades, con incapacidades, para que vivan la plenitud de la vida. Oye, qué bien me ha salido. Eso es. Una persona como un sordo y un mudo, o una persona coja, o yo qué sé, no vive la vida como la estás viviendo tú. De hecho, a veces decimos cosas que no debemos decir, ¿verdad? O a veces, mejor dicho, me gusta más lo otro. A veces no reconocemos, Señor, gracias porque tengo 2 ojos y veo, gracias porque tengo oídos y oigo, gracias porque tengo 2 piernas. Porque hay gente que le faltan la vista o que le faltan las piernas. Y a veces no somos capaces de agradecer a Dios lo que somos o lo que tenemos. No. A veces somos ingratos. Sí, esa es la palabra más exacta. Somos ingratos. Jesús atiende a todos. Pero ¿qué ocurre cuando alguien le pide algo y Señor no le soluciona? Ahí tenéis la fotografía, ¿verdad? No se ve muy bien, pero el Nick del que estamos hablando. Fotografía de la izquierda, un hombre que nació sin manos y sin pies. Sí, gracias, sin brazos y sin piernas, gracias. Un hombre que le pedía a Dios que le ayudara y que le bendijera. Pero este hombre sigue siendo el mismo hombre en un sentido, físicamente no ha cambiado. Pero un hombre, esa es la frase, es un hombre que Dios ha creado para su gloria. Con todas esas limitaciones, eso me gusta. Nicky, no, el apellido no me sale muy bien, ¿verdad? Nicky es un hombre creado por Dios para su gloria. Nicky es un hombre que ahora mismo está casado, tiene la fotografía, tiene hijos. Está la foto ahí. Y es un conferenciante donde está llevando a millones y millones de personas el mensaje de esperanza y de salvación a la gente que lo necesitan. Pero Dios no le puso 2 piernas más y 2 brazos más, ¿no? Lo pidió, lo pediría, no lo sé. Lo que estamos diciendo aquí es que el Señor trata a las personas con incapacidad para sanarlo, pero si Dios no los sana, también Dios quiere usarlas para su gloria, y ese es el ejemplo vital de Nicky. Si tú tienes algo y le estás pidiendo a Dios que te lo dé y no te lo da, Dios quiere usarte con esa, no tengo la palabra más exacta, para su gloria. Porque Dios no nos va a solucionar todos los problemas. A Nicky nació de esta manera y se quedó así. Quiero que vayamos ahora versículo por versículo brevemente para ver qué encontramos en esta descripción que nos hace Marcos. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Qué encontramos aquí? Jesús recorriendo un largo camino que si uno mira el mapa no lo entiende, porque está en Tiro, sube al norte, que es Sidón, costa, y luego gira al oeste y al sur para llegar por la región de Decápolis al mar de Galilea. Yo no lo entiendo. Alguien lo dijo. Es como si, me gustó porque a mí me ayudaba, es como si alguien quiere ir, esto lo vamos a entender nosotros, alguien quiere ir desde Madrid a Valencia y ¿sabéis lo que hace? Es muy gráfico. Alguien quiere ir desde Madrid a Valencia y va desde Madrid a Barcelona y luego va a Valencia. ¿Tiene sentido? Para nosotros ninguno, ¿eh?
Pero recordad que Jesús todo lo que hace lo hace con sentido y propósito. Yo me puedo despistar, y soy muy despistado. Yo con el coche a veces voy por una calle y salgo por otra, y me despisto, y me quiero presentar en San Quintín y salgo en San Bernardo. Pero, repito, Cristo, todo lo que se propone, todo ese recorrido, tiene sentido. Él no lo hace sin propósito alguno. Jesús no se equivoca en nada. ¿Qué propósito había en todo ese recorrido? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el texto no nos dice nada más. Pero ya dijimos la semana pasada que él está como de retiro con sus discípulos. ¿Para qué? Porque quiere, uno, retirarse, descansar posiblemente, ya que se va a enfrentar a lo que viene ahora, ¿verdad?, ante los judíos, pero también quiere pasar más tiempo con sus discípulos para enseñarles, porque la gente le interrumpe. En Judea y en Galilea la gente le interrumpe. Entonces está de retiro. Mateo 15 nos dice ahora que en ese tiempo de retiro Jesús estuvo sanando y llevando a cabo muchos milagros. Y la gente, gentiles, estamos en una zona de gentiles, la gente adoraba a Dios. Interesante, ¿no? Jesús no hace nada que no tuviese sentido. Estamos en tierra de gentil. ¿Por qué pasó ese tiempo? ¿Qué propósito? Repito esa idea. Jesús no se equivoca. Todo lo que hace él tiene propósito. Llegó, salió de Tiro, llegó luego al mar de Galilea y en pleno territorio de Decápolis, allí ocurrió algo. La gente le trajeron ante Jesús a un hombre con ciertas incapacidades. Decápolis, Deca, 10, polis, ciudad. ¿Recordáis en Marcos capítulo 5? Jesús sanando al Gadareno en la región de Gadara. Vale. ¿Lo recordáis? Ese hombre que quería seguir a Jesús en la barca le dijo, no, vete y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho por tu vida. ¿Y qué dice el texto de Marcos 5? El hombre fue por todo Decápolis, fue a su casa y por todo Decápolis anunciando las grandes maravillas. Jesús tenía fama en Judea y en Galilea, pero también, lo dijimos la semana pasada, la fama también estaba llegando a Tiro, a Sidón y a Decápolis, a todo lugar, a todos los lugares. Y entonces, allí se encuentra, ¿verdad? Mateo 15, 29 al 31, dice Mateo aquí, muchos milagros, y la gente glorificaban a Dios, ¿verdad? Es decir, lo que estamos diciendo es que Jesús, que hace un recorrido para mí, que yo no lo haría, pero tiene como propósito, ¿verdad?, que también los gentiles sepan acerca del Mesías, que también los gentiles, la señal de los milagros apunta a la divinidad. Otra cosa es que Jesús, llevando a cabo estos milagros, por eso no quería que se divulgara su fama, intentaba decir, no divulgarlo, callaros. ¿Por qué? Porque normalmente la gente tiene tendencia a acercarse a Jesús, ¿para qué? Para ser sanada. Pero Jesús, su papel principal es sanar el corazón del pecado. No es tanto sanar la vida, que también. Pero grandes multitudes venían a Jesús por lo que venía, por el pan y por la sanidad, y luego se iban. Pero Jesús vino para sanar el corazón. Hay una gran enfermedad que se llama pecado. Esa es la misión última y primera de Jesús en el mundo. Entonces, en este contexto, creo que lo digo por ahí, ¿verdad? En este contexto lo que está ocurriendo aquí es eso, ¿verdad? Jesús, en esta región de los gentiles, está trayendo también el reino a los gentiles, porque también es de ellos, ¿verdad? También ellos lo necesitan, recibirlo y tenerlo presente. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. O sea, Marcos es muy directo. Narra la situación de una manera muy directa. Era una persona sorda y una persona impedida para hablar. Algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que no hablaba. Bueno. Pero, ¿qué sabemos de esta persona y de la gente que trajeron a esta persona? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Quiénes son? No lo dice nada Marcos. Pero yo quiero pensar que eran amigos, vecinos y conocidos que, escuchen bien, que le importaban la vida de este hombre. Qué interesante, ¿no? Hoy la sociedad que vivimos, lo sabéis, ¿verdad? En un bloque, en una comunidad, y no nos conocemos, no nos preocupamos los unos por los otros. La sociedad de hoy es una sociedad individualista, y mucho más característica que podríamos decirlo, ¿verdad? Aquí, esta gente, que no indefinido, esta gente saben de Jesús y traen al sordomudo ante Jesús.
Es decir, le importaban. Le importaban. Claro, en esta gente le trajeron, ¿quiénes? Ellos le trajeron. Vemos dos actitudes muy interesantes. La primera, traer, y la segunda, rogar. Interesante, ¿no? Tomaron a él y le rogaron a Jesús, Jesús, pon la mano sobre él. Pero hay una tercera acción que no se ve, que está implícita. ¿Sabéis cuál? ¿Podéis pensar cuál? Una tercera acción. Que ellos creían que Jesús podía sanarlo. Ellos creían que Jesús podía sanarlo. Tercera acción de esta comunidad o de estas personas. Me surge esa pregunta, que creo que está en pantalla, ¿verdad? Eso la he puesto. Me surge esa pregunta, que lo lanzo a vosotros, claro. ¿Tenemos nosotros estas mismas características que este grupo de hombres y de personas? ¿Que conocemos a algún vecino que necesita de Jesús y le hablamos de Jesús y le llevamos ante Jesús? Os pregunto. ¿Demostramos nosotros que somos hijos de Dios? Estos son gentiles, ¿eh? Estos son gentiles, no son creyentes, que han escuchado de este Jesús que hace muchos milagros. Os pregunto, y me pregunto yo mismo, ¿demostramos nosotros estas características de este grupo de hombres y mujeres que llevaron a este hombre ante Jesús? Y última pregunta, que está relacionada. ¿No será que nos hemos vuelto insensibles? Mira, cuando yo veo en televisión algunos anuncios de niños, y sabéis que, bueno, como se graba, no digo nombre ni organizaciones, ¿verdad? Que te ponen, el corazón se te entierna, ¿verdad? Pero cuando esa cosa se repite muchas veces, lo ves pasar como si pasa insensibilidad. Somos insensibles. Pregunto, ¿seremos que nos hemos vuelto insensibles? Claro, estamos diciendo una persona con dificultad, una persona con dificultades para la vida, una persona que sufría, una persona que tenía incapacidad orgánica, la lengua y el oído, una persona que le costaba comunicarse, una persona que le costaba trabajar, una persona que, todo lo que queramos decir, una persona que vivía discriminada, esa sería quizá lo que encierra, una persona discriminada, igual que la mujer sirofenicia para los judíos, pero dentro de su contexto social, gentil, discriminado. Y Jesús viene y rompe las barreras, y lo libera, y le hace un hombre nuevo, un hombre totalmente pleno, porque puede hablar y puede oír. Interesante. A mí el inglés se me da muy mal, hermano, pero bueno, mi hijo me corrige mucho. National Geographic. Ahí encontré algo muy interesante. Claro, es que orgulloso, dos españoles, siglo XVI-XVII, dos españoles elaboraron el primer abecedario para los sordomudos. Primero, dos españoles, un orgullo, un pastora. Y aquel abecedario que se hizo en el siglo XVI-XVII, dos españoles, ¿vale? Ese abecedario es el antecedente de lo que hoy estamos utilizando. Qué bien, oye, qué bonito, ¿no? Diría yo. Ahora está la otra parte. OMS, Organización Mundial para la Salud. Dice que 300.000 millones de personas sufren pérdida auditiva. Y yo creo que estoy entre ellos. Porque cada vez estoy más sordo. O no sé si es que no quiero escuchar o alguno, o me hago el sordo. Precisamente a veces no escucho. Pero ahora viene la otra parte. 70 millones de personas utilizan el lenguaje de sordomudo. Mi pregunta es, ¿a estos 70 millones de personas quién está llevando el Evangelio? Porque yo no puedo, yo no sé, yo no tengo esa herramienta. ¿Quién le está hablando de Cristo? Ellos también son un grupo discriminado que necesita la voz de Jesús. ¿Cómo se le habla de Cristo? Yo que no. También Dios los quiere, ¿eh? Y Dios quiere que su iglesia se involucre en este proyecto. No digo nosotros, digo en general. Que yo sepa, ahora mismo conozco, Villaverde creo que algo me sonó, un grupo de personas, una organización que se encarga de los ciegos y ha escrito, esto sí lo sabéis vosotros, la Biblia en braille. Eres capaz de leerla. ¿Vale? Pero eso es para el ciego, pero ¿y para el sordo? ¿Y para el mudo? A lo mejor, quizás lo hay, yo no me da tiempo a investigar tanto porque tengo una semana, vamos, pues seguramente lo hace. Pero recordad que yo tengo esta idea en la cabeza, yo soy de los que piensa que esta iglesia no puede estar en todos los sitios, pero sí podemos añadir granitos de arena. Porque yo creo, no me estoy desviando, yo creo que la misión de la iglesia es predicar el evangelio en ¿dónde? ¿Dónde?
en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Decíais que esta iglesia, no me estoy desviando, pero en esta iglesia también tenemos que saber que tenemos que llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, Daniel. ¿Y lo vamos a llevar? ¿Cómo? Estamos en un proceso. Entonces, vuelvo aquí. Si hay alguna organización que está ayudando al sordomudo y aquí hay gente que Dios le pone en su corazón, hermano, te apoyamos, ve. Queremos dar nuestro granito de arena, porque yo como pastor y como pastores entendemos que esta iglesia tiene mucho desafío y puede hacer grandes cosas para el Señor. Pues vamos aquí, que no me despisto, que a veces me despisto. Petición. Señor, pon tus manos sobre este hombre. Pero Jesús utilizó otro método. Jesús no le puso las manos. Ellos esperaban que lo sanara como algunos de ellos lo habían visto. Recordad que sanó a la hija de la mujer sirofenicia a distancia. Vete, tu hija ya ha sido salvada, ya ha sido liberada. No lo necesitaba. Pero es verdad que a mí me gusta hablar del término de las manos de Jesús. Me gusta esa palabra. Las manos de Jesús. Si fuésemos judíos en aquel contexto, yo me hubiese acercado a Jesús y Jesús, tócame, Jesús, tócame. Quiero que me toque, Jesús. Qué grata experiencia estar al lado de Jesús. Tócame, Jesús. Y le trajeron porque Jesús todo lo hace bien. Él no hace nada mal. Todo lo hace bien. 33 y 34. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Marcos, de manera muy gráfica, nos cuenta qué método utilizó Jesús. Lo apartó, lo he dividido en tres partes. Lo apartó, actuó y expresó. Lo tomó y lo puso aparte de aquella multitud, aunque luego le siguieron, ¿vale? Actuó sobre él, vamos a ver esas partes ahora, y luego expresó. Miró al cielo y luego expresó, efata, sea abierto. Y ocurrió todo esto. Acciones directas sobre el hombre. Lo apartó porque Cristo no quería público, nunca ha querido público. Y lo apartó, como hemos dicho antes, porque quería que el sordomudo se centrase en él y él en el sordomudo. Los demás no importaba tanto. Primera, pero también por la fama, ¿verdad? Que mucha gente iba a ver cómo estaba sanando y la gente le seguían por la fama y no realmente por el mensaje del Evangelio. Y lo trató de manera personal. Hoy hemos dicho que sería muy extraño entender qué estaba allí pasando. Pero Jesús lo que estaba haciendo era representando, ¿verdad? La sanidad con gestos, que lo podía entender. Le toca el oído, escupe, le toca la lengua y el hombre está entendiendo. Señor, gracias, ¿no? Eleva los ojos para que el ciego vea de dónde procede todo esto. Repito, le toca el oído, soy sordo, escupe Jesús, le toca la lengua se desata y luego Jesús mira para arriba y dice, y el ciego, ¿cómo lo entendería? Esto que me está ocurriendo viene de arriba, viene del Dios de arriba. ¿Ve esos gestos? Levantando los ojos al cielo. Y recordamos algunos momentos como eso con Lázaro, ¿lo recordáis? Cuando multiplicó los panes y los peces, también Jesús miraba al cielo. Gimió, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Suspiró. Una expresión de misericordia para este hombre. Jesús, cuando ve a una persona, cualquiera que sea, con incapacidades, lo mira con mucha ternura. Es el corazón de Jesús. Es el corazón de nuestro Dios. Es el corazón de nuestro Dios. Y expresó efata, ¿verdad? Pronunció una orden, efata, sea abierto. En arameo, ¿por qué? Creo que lo tengo puesto por ahí o no. Ahí está, efata, ¿verdad? Claro, aquella multitud de gente, esta palabra en arameo iba a quedar impactada. ¿Recordáis cuando se acercó también a la niña, le dijo, talita cumi, levántate? A ti te digo, niña, ¿cómo era? Sí, lo he dicho bien, ¿no? Talita cumi. Que se traduce, a ti te digo, niña, levántate. O sea, talita cumi queda ya registrado y efata queda registrado. Es como una frase que la gente, ostras, efata, se ha abierto. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y eso nunca se va a olvidar para los oyentes y tampoco para nosotros, ¿verdad? Es una palabra porque Jesús es el único que tiene poder y porque Jesús todo lo hace bien. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El verbo desatar
en el original, tiene que ver con la idea de, y tiene relación con la liberación de la lengua. Pero en un sentido, aquí cabe decirlo, no en un sentido que estaba endemoniado, no, el demonio era de la niña de la Sirofenicia, aquí no hay ningún demonio, ¿eh? Esa teología que existe en algunos, que las enfermedades vienen traídas por los demonios, error, eso no es cierto. Esa teología que existe, que podemos tener un demonio, error, eso no existe. Si Cristo está en el corazón, no hay cabida para otra circunstancia. Ahora, el que no es cristiano, sí puede estar enredado en un mundo de oscuridad y de mil cosas más. Volvamos aquí. Lo que está diciendo es que la lengua, cuando lo toca, se recompone y comienza a hablar. Es decir, que lo que está ocurriendo es una restauración total. Dejó de ser sordo en el momento y dejó de ser tartamudo en el momento. Ahora es un hombre nuevo, ilusionado, con esperanza, un hombre que no va a depender ya de nadie, que es autosuficiente en el buen sentido. No queremos ser autosuficientes, queremos depender del Señor, pero en el buen sentido, ¿no? No dependía ya más de los demás. El tiempo de discriminación ya había pasado para él. Alabado sea el Señor. Jesús cambió toda su vida. Cristo usó en esta sanidad más actos externos de lo acostumbrado. Es así, ¿vale? Para hacer esta curación. Y eran señales del poder de Cristo. Jesús, en el fondo no. Jesús pretendía, con este acto de sanidad, que en el hombre que había sido sanado, que en los amigos que le habían traído conocidos, este acto de sanidad eran señales del poder de Cristo, para exhortar al atendido y a los demás. ¿Exhortarlo a qué? A la fe. Jesús está buscando fe. Y la fe se activa. Y dice el texto, lo sabéis, ¿no? En Romano, que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Jesús está buscando en esta sanidad que el hombre nazca la fe y crea en Jesús. Y en los demás también. El Señor en cada acto de sanidad busca activar, busca que la fe esté muy presente en el ser humano. Esta verdad de la sanidad es un acto de bondad, pero también como finalidad última, lo hemos dicho antes, ¿verdad?, es que la persona crea en el mensaje de Jesucristo. 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más lo les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Interesante. Cristo dando una orden y siendo desobedecido. Tiene que ver con lo que dijimos antes. Cristo da una orden de que no se divulgue este hecho porque la gente lo va a seguir por su fama, porque sea un milagrero. Y Jesús no quería que la gente se apoyara en él por los milagros, sino por la fe. Tiene sentido, ¿verdad? Claro. Pero sin embargo, la noticia se propagó. Demuestra la obstinación del hombre. Si Jesús te ha dicho que no lo haga, ¿tú por qué lo haces? Pues así somos los seres humanos. Obstinado, ¿verdad? Desobedecer la palabra de Dios es señal de nuestro pecado. Jesús dijo que no lo comentaran a nadie, pues se divulgó. El Señor quiere nuestra obediencia. Si Jesús le dijo a ellos que no lo divulgaran, eso es lo que tenían que haber hecho, pero no lo hicieron. Si Dios nos dice algo, tenemos que obedecerle, no desobedecerle. Dios no aprueba nuestra desobediencia a su palabra. No lo aprueba. 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Se maravillaban, se admiraban, claro, al ver estos hechos. Las personas se sorprendieron de cómo Jesús actuaba y hacía. Pero y luego, si no había fe, nada hemos conseguido. Pero es verdad que la gente expresa esta frase, ¿verdad? Bien lo ha hecho todo. Lo dice la gente gentil. Los gentiles. Interesante afirmación. Jesús bien lo ha hecho todo. Y esta frase nos lleva posiblemente a Génesis, que cuando Dios lo hizo todo bueno, ¿verdad? Y otros textos más que los dejamos aquí. Recordad también Hechos, donde dice que anduvo haciendo bienes. ¡Ostras! ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el ministerio de Jesús es proclamar y ayudar.
Estamos diciendo que el mensaje de Jesús es proclamar la verdad para que se salven del pecado, pero también el mensaje de Jesús era ayudar, sanar la acción humanitaria que hemos recuperado nosotros, recordad, ¿verdad? Y queremos recuperarla. Proclamar y actuar, esas son las palabras clave. Si alguien me define cómo queremos, tú como pastor, cómo quieres que sea tu iglesia, que entienda que tenemos que proclamar y actuar ayudando, bendiciendo, dando, ofreciendo y proclamando la verdad del Evangelio. Eso es lo que debemos, ¿verdad? Y estamos consiguiéndolo. Las gentes ven a los enfermos imposibilitados, a las personas con limitaciones, personas nuevas y transformadas. Terminamos. 3 acciones de Jesús. Jesús recibió al hombre, Jesús sanó al hombre y Jesús exhortó al hombre y a la multitud a la fe. Y con esta 3 ideas terminamos ahora. Jesús recibía al hombre, tal como estaba, con sus limitaciones, con sus problemas, con sus necesidades. Jesús sanó al hombre de sus impedimentos, de sus enfermedades, de estos órganos incapacitados, la lengua y el oído. Jesús los restauró. Y Jesús exhortó al hombre a la fe y también a los que estaban a su lado. Así también, hermanos y hermanas, así también, queridos hermanos, el Señor quiere actuar con cada ser humano, con cada uno de los seres humanos que habitan, ser humano que habita en la tierra. Así quiere. Nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, tenemos que llevarlos hasta Jesús. A todos ellos tenemos que llevarlos hasta Jesús, para que Jesús los reciba, tal como son, y Jesús lo va a recibir sin discriminación alguna. 1, 2, para que Jesús los sane. ¿Por qué? Porque si aún no conocen a Cristo, todos ellos, sin excepción de nadie, tienen una gran enfermedad, lo dije antes, que se llama pecado. Y el pecado te lleva a la ruina, y a la ruina a la separación. Y cuando uno se muere, va al infierno, lugar donde os aseguro que nadie quería estar si lo supiese de todo corazón. Que el infierno es el lloro y crujir de dientes. Que el infierno es un lugar donde no hay espacio para otra cosa, sino para el sufrimiento, para la lejanía de Dios, y allí no está la luz de Cristo. Volvamos aquí. Recibe, sana y exhorta. Jesús quiere que a todos ellos, ¿verdad?, exhortarlos. ¿Para qué? Para la vida de fe. Para que cada uno de ellos, ¿verdad?, tengan la oportunidad, como tú y yo lo hemos tenido, de acercarnos a Jesucristo. Y esto es lo que quiere el Señor. Hoy día sigue habiendo sordos y mudos. Sordos porque aún no han recibido el mensaje, mudos porque aún no hemos comunicado el mensaje. Que el Señor nos libere y que a los sordos reciban el mensaje y a los que somos mudos, que proclamemos el mensaje de salvación. Que Dios nos bendiga en esta mañana a todos los presentes. Amén.